Antes que nada quiero dar un gran reconocimiento a la labor que se está llevando a cabo en el Observatorio de Puebla, porque este esfuerzo de poner a dialogar a la sociedad civil con la autoridad siempre es un esfuerzo muy importante. Y de verdad me parece muy positivo que tengamos aquí a representantes de la Secretaría de Seguridad Pública local, porque sin ellos, y no nos damos cuenta, estaríamos todavía en una situación mucho más crítica de la que estamos. Yo afortunadamente, y lo puedo decir, afortunadamente he tenido el gusto de trabajar con las Secretarías de Seguridad Pública desde hace muchos años y en ellas he encontrado a grandes amigos. Entonces me parece muy interesante todos los datos que nos compartieron, porque necesitamos conocer más acerca de cuál es la labor del policía. Me gustó el título de la estatua que develaron aquí, el policía que queremos. Y precisamente vamos a dirigir esta plática un poco para ver qué tipo de sociedad, por ende, qué tipo de policías también queremos. Esta plática la intitulé hacia la participación ciudadana, cuáles son los retos y la corresponsabilidad que debemos tener. Quienes vivimos en el Distrito Federal, muchas veces escuchamos a muchas personas dirigirse a la participación ciudadana como una forma solo de protesta, de queja, de crítica hacia la sociedad, y que son los que bloquean las calles y son los que nos complican la vida. Y la verdad, para los chilangos, vivir en el DF es muy complicado con tanta marcha. Y sinceramente, si nos ponemos, yo por lo menos si me pongo a veces a reflexionar sobre qué tipo de participación ciudadana deberíamos empezar a impulsar y cómo este tipo de participación ciudadana se debería de dar. Desafortunadamente las protestas no van a cesar y nada más porque lo decretemos o lo queramos, pero sí tenemos que trabajar hacia una nueva forma de participar. Adelante, por favor. Y precisamente la primera, si le adelanta la presentación, la primera pregunta que yo me hago es precisamente cuáles son los tipos de participación que tenemos. Pues, realmente cuando queremos participar, el primer paso que tenemos que dar es identificar cuál es el problema que queremos resolver. Mucha de la participación ciudadana que nosotros tenemos en México nace de problemas que nos atañen directamente. Yo tengo un problema de seguridad. Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil que estamos dedicadas al tema de seguridad, muchos de nuestros presidentes, de nuestros integrantes han sido víctimas del delito, han pasado, han sufrido por un proceso de discriminación muy fuerte, y lo que buscan es precisamente poner una solución. El primer paso entonces es identificar adecuadamente un problema para entonces tratar de proponer ciertas soluciones. Y de ahí identificar quiénes son nuestros aliados y medir los resultados. Adelante. ¿Cómo se está dando la participación ciudadana en México? Pues digamos que hay como 4 diferentes tipos. Hay por una parte el activismo individual. Hay quien dice, yo tengo un tema, este es mi tema, esta es mi protesta social, yo quiero que en esta calle me pongan un parque, que ahí en ese lote baldío donde tenemos, nos pongan un parque, y entonces me voy a la delegación y empiezo a poner pancartas, y afuera de mi casa empiezo a distribuir volantes y trato de sumar a los vecinos, y entonces hago un activismo individual. Hay grupos o organizaciones que nacen por una sola causa y que terminada esa causa desaparecen. Por ejemplo, yo no sé en qué acabó el movimiento de los 132, pero el movimiento de los 132 parecería un movimiento que nació por una sola causa, porque terminado el tema no se volvió, por lo menos en
los medios o en la circulación a saber de ellos. Pero hay muchos movimientos que su función era solo y exclusivamente resolver eso. Hay otras organizaciones que tengo el gusto de ver, gente de México Evalúa, de INCIDE, que son think tanks, organizaciones que se dedican a generar información confiable, de calidad, para incidir en la política pública. Y hay otra serie de organizaciones de la sociedad civil que están un poco ahí híbrido entre esto. Algunas sí tienen información confiable, generan productos, y otras simple y sencillamente hacen o dan atención a problemáticas específicas. El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización un poco masiva. Nosotros no damos atención a víctimas, sí generamos documentos de información, pero lo que buscamos incidir en la política pública, pero también buscamos agremiar a otras organizaciones y generar en otras organizaciones más participación. Adelante, por favor. ¿Cómo estamos en México? Yo aquí me voy a permitir hacer dos ejemplos de organizaciones de la sociedad civil que para mí personalmente son paradigmáticas, y sin querer ofender a ninguna otra organización de las que están aquí presentes, pues son paradigmáticas. ¿Por qué? Porque el CIDAC, yo aquí estoy marcando al CIDAC, el Instituto contra la Delincuencia, fue el primer think tank mexicano con más de 25 años que empieza a trabajar de esta manera, a generar documentos, y a través de estos documentos, a través de información confiable, de incidir en una política pública. Entonces no es necesario, en el caso de organizaciones como un think tank, de tomar las calles o tomar la Plaza de la Revolución, el Zócalo o la calle que se les antoje, sino a través de documentos que sustentan el por qué incidir en una determinada agenda, buscan que esa determinada agenda empiece a moverse según esos lineamientos. Y el otro, crear una organización de la que quiero hacer un ejemplo, porque para mí esto es lo que va pasando hoy en México. Es México Unido contra la Delincuencia. Ustedes recordarán que en 1997 muchos de ustedes que están muy jóvenes, entonces probablemente no lo recordarán, pero en 1997 fue un año en donde el secuestro estaba desbordado. Desafortunadamente este año vamos peor que el 97, entonces ya alcanzamos niveles alarmantes en materia de secuestro. Pero en 1997 el secuestro empezó a mover a la sociedad, y le empezó a mover de una manera diferente. Entonces hubo un diálogo entre varios niveles socioeconómicos, varios niveles culturales, hubo un diálogo con el gobierno, y la sociedad civil, que en ese momento no era todavía una sociedad civil articulada, empezó a exigir y a demandar resultados en materia de seguridad. Para mí, por eso México Unido contra la Delincuencia, que es una de las organizaciones que está dentro del Consejo Directivo del Observatorio Nacional Ciudadano, es paradigmática, porque a través de lo que empezó a hacer la demanda sobre seguridad, a través de la megamarcha a la que nos convocó en 2003, a través de una serie de acciones, empezó a incidir en una agenda constantemente. ¿Para qué? Para que se empezara a poner atención al tema de seguridad. Es un hecho que en México tenemos todavía una baja participación ciudadana. Nos organizamos poco, nos ponemos poco de acuerdo. Aquí, pues, probablemente no es el ejemplo, pero me gustaría a los que no están en las organizaciones de la sociedad civil que me contestaran quiénes participan, levantando la mano, por ejemplo, en la sociedad de alumnos, de los alumnos que están aquí presentes. ¿Quién participó en sociedad de alumnos? ¿Quién participó en sociedad de alumnos cuando estuvo? ¿Quiénes participan en grupos vecinales o en comités vecinales sobre su edificio? Fíjense qué poquitos somos.
Ahora, ¿quiénes están dentro de una organización de la sociedad civil? Ahora, de los que están, quienes, aparte de estar en una organización de la sociedad civil de manera de tiempo completo, y por ejemplo, habemos algunos que cobramos estar en una organización civil, quienes aparte de eso participamos en alguna otra organización de la sociedad civil donando nuestro tiempo con nuestros recursos económicos. Y seguimos siendo muy poquitos. Y eso que estamos en un foro de participación, estamos en un foro de prevención, estamos en un foro convocado por la sociedad civil. ¿Por qué? Porque en México no se nos enseña a participar. Yo, un buen tiempo de mi vida viví en Tijuana, y para mí sí fue paradigmático verla cómo los ciudadanos americanos aprenden a participar. Al ciudadano americano se le enseña a participar porque es conveniente. Desde que estás en primaria, te enseñan que si tú tienes actividades extracurriculares, tienes posibilidades de acceder a mejor educación, a becas, a que te manden a Disneylandia, a que te lleven a ver X cosa. Y entonces, desde niño, en la participación ciudadana, aprendes a que exista un beneficio. Y lo internalizas. Por eso es mucho más fácil para un ciudadano norteamericano participar y tiene el concepto de ciudadanía lo tiene mucho más construido. Los mexicanos somos buenísimos para la pachanga, somos muy gregarios, pero a la hora de organizarnos, si aquí le toca hacer qué, ahí sí ya empezamos a tener problemas. Y se los digo que incluso en las organizaciones de la sociedad civil nos pasa eso. O sea, nosotros cuando nos tenemos que poner a trabajar con otras organizaciones tenemos problemas. Nos falta en ese sentido todavía madurar. Por eso para mí estas dos organizaciones son paradigmáticas, porque vinieron a enseñarnos que ser una organización de la sociedad civil requiere de manuales de operación, requiere de trabajo profesionalizado, de no improvisar, de tener un programa claro, una idea clara. Adelante, por favor. Y entonces, precisamente, ¿cuáles son los retos para una organización de la sociedad civil? Pues el primero es el profesionalismo frente a una causa. Nosotros en el Observatorio Nacional Ciudadano tocamos temas precisamente que tienen que ver con la seguridad, la justicia y la legalidad. Pero pues cuando dices seguridad, justicia y legalidad estás hablando de todo. Si ustedes me preguntan si yo les da todo, bueno, les da todo, ya te imagino. Y luego medir los resultados. Pues ese también es un tema muy complicado. ¿Qué queremos lograr? Si teníamos claro cuál era nuestro objetivo y generamos indicadores para ver cuál era nuestro objetivo, pues entonces vamos a poder medir esos resultados. Y ahí está el otro punto que es nosotros hemos decidido que la mejor forma en la que nosotros vamos a participar es con sustento. Es decir, no nos vamos a meter en temas que no investigamos. No vamos a entrar en temas de los que no sabemos. No vamos a dar opiniones sobre temas donde no hayamos tenido un trabajo muy específico. Pero no lo queremos hacer solos, lo queremos hacer colaborando con otros. Adelante, por favor. Y para el trabajo, precisamente hemos decidido que nuestra forma de ir midiendo lo que estamos haciendo es generar acciones que nos llevan a productos y que nos permiten medir resultados. Si un producto, si una acción no tiene un producto, pues es una acción que consideramos bastante inútil. Pero si un producto no tiene un resultado, nomás no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el riesgo es que de repente estemos trepados en 25 foros, en 25 acciones, en 25 actividades
que no nos llevan absolutamente a nada. Y es muy fácil también desde las organizaciones de la sociedad civil distraernos. A nosotros nos invitan, por ejemplo, a foros todas las semanas. Y todas las semanas son de 2 o 3 foros. Pero ¿cuántos de esos nos llevan a algo? ¿Cuántos de esos verdaderamente van a lograr que se incida en una agenda pública, que se mejore en algún tema específico? Decidir cuáles sí, cuáles no, es muy complicado. Adelante, por favor. ¿Dónde está nuestra investigación? Mensualmente nosotros nos hemos dado la tarea de publicar cómo estamos en materia de incidencia delictiva. Y para esto, todos los meses publicamos estudios sobre 5 delitos de alto impacto, que son aquellos que, según una agenda ciudadana que se construyó con otras organizaciones de la sociedad civil, son los que más impactan, los que más preocupan a las personas, y tienen que ver con secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo y secuestro. Y aquí pues, presentamos una estadística nacional, cómo estamos, si vamos mejorando, hacemos comparativas, medimos cómo estamos también en temas de transparencia, o sea, qué tanto los estados están mejorando o no, qué tanto están reportando adecuadamente. Y lo hacemos solo con información oficial. Nos hemos dado la tarea de decidir, dentro de todo el espectro de información posible, de enfocarnos solo en información oficial, es decir, aquella que se encuentra dentro del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ahí empezamos a trabajar más cualitativamente, y por eso estamos ahorita sí próximos, ya en cuestión de días, a publicar un documento sobre trata de personas y cómo estamos también en el tema de trata de personas. Como ustedes saben, el año pasado se aprobó una ley general de trata, pero esa ley general de trata no ha sido armonizada en los estados adecuadamente. Hay un compromiso de los estados de reportar sobre qué se está haciendo en materia de combate a este delito y no sabemos. Entonces nos hemos dado una tarea muy eficientemente. Mariana Cendejas, que nuestra doctora Mariana Cendejas, que es la directora de vinculación del observatorio, se ha dado la tarea también de investigar esta parte y lo ha hecho con mucha puntualidad. Y en el 2014 le vamos a dar un seguimiento a este estudio, no va a quedar nada más inconcluso. Estamos también haciendo un estudio mucho más cualitativo de qué pasa con las víctimas, qué sucede en materia de eficacia al combate de la extorsión y del secuestro. ¿Cómo estamos en materia de robo a transportistas en las carreteras del país? ¿Cómo estamos en materia de homicidio doloso ligado a armas de fuego que se presupone entran ilegalmente al país? Prácticas exitosas anticorrupción en policías locales y robo a comercio en 10 ciudades principales del país. Como ven, estas son algunas de las publicaciones que tenemos entre 2013 y 2014. Muchas de ellas ya van a terminar en 2014. Adelante, por favor. Ahora, ahí se me movió toda la, como siempre sucede cuando los tenemos de Mac a otra computadora, todo se movió. ¿Cómo estamos en materia de acción colectiva? Pues en materia de acción colectiva, pues sí hemos tenido ahora sí acciones individuales como observatorio y acciones compartidas con otras organizaciones de la sociedad civil. Como Amadeo comentó, el Observatorio Nacional Ciudadano ha estado colaborando en un diplomado para mandos de Policía Federal, donde mensualmente me ha tocado estar atendiendo el tema de cultura de la legalidad para todos los secretarios de seguridad pública estatales, municipales del país y todos los mandos de la Policía Federal. Tenemos una mesa de discusión mensual en donde invitamos a expertos, a autoridad de gobierno, de la sociedad civil, a que discutamos sobre temas específicos de inseguridad. El mes pasado lo tuvimos sobre el tema de secuestro, el anterior sobre trata, y este jueves, de hecho los invitamos, vamos a estar trabajando en el tema de piratería.
¿Por qué? Porque específicamente entendemos que la piratería, que es uno de esos delitos que se considera como un delito sin víctima, es altamente aceptado socialmente, pues tiene connotaciones muy peligrosas, porque pues abre toda la puerta a un sistema de corrupción que nuevamente abre la puerta a muchos más problemas. Tenemos una mesa de discusión en la que hemos venido trayendo algunos temas muy puntuales, en donde por un lado colabora, participa la Secretaría de Gobernación, la PGR, el CISEN, Policía Federal y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y del otro lado de la sociedad civil estábamos el Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, México SOS, Asociación Alba del Secuestro, el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Ciudadanos por una Causa Común y el CIAP. Y luego nos hemos dado la tarea de replicar nuestra acción, o sea, lo que nosotros hacemos a nivel nacional de manera local, porque entendemos que la mejor manera en la que puede incidir el ciudadano, pues no es desde el centro del país, sino es a nivel local. Y por eso México Evalúa y el Observatorio Nacional Ciudadano compartimos la metodología del Observatorio Nacional Ciudadano con observatorios locales. Y ahí pues tenemos 3 que ya están certificados, que son Chihuahua, Laguna y Saltillo, y otros que están en este proceso de certificación. Porque la idea es que compartamos una homologación en materia de cómo hay que informar a la ciudadanía, cómo hay que poner el acento sobre el tema de seguridad. Adelante, por favor. Pues, ¿qué hemos identificado hasta el momento en nuestra tarea? Pues lo primero es que en México tenemos un gran problema de calidad de la información. La información que está ahí disponible, la información que nos proveen, la información que la misma autoridad da y reconoce como suya, es muy mala. Esa información es una información que no está homologada, es una información que es de difícil lectura y que no permite realmente conocer cómo estamos en materia de seguridad. Hemos descubierto que en temas de incidencia delictiva estamos muy mal. En 2 temas en particular estamos en una situación preocupante, es más, alarmante, que es la extorsión y el secuestro. Este año terminará como el peor de la historia del país en materia de la comisión de estos 2 delitos, según lo que nos notifica el Secretariado Ejecutivo, con todo y los graves efectos que tienen estas actividades. Y que en el tema de trata hay muy pocos avances, a pesar de los compromisos asumidos por las entidades en combatir este fenómeno que no es más que esclavitud hoy en el siglo XX. Adelante, por favor. Me voy rápido. ¿Cuáles son los resultados que nosotros consideramos? Pues el primero es que a partir que empezamos a publicar mensualmente nuestro estudio sobre incidencia delictiva, logramos reposicionar el tema de la inseguridad como una prioridad para esta administración. Ustedes recordarán, esta administración federal inició olvidándose del tema de seguridad. Probablemente de una manera también de ser parteaguas con la pasada administración que era 1, 2, 3 inseguridad, 1, 2, 3 inseguridad, pues esta administración empezó, por lo contrario, bajándole el tono al tema de la inseguridad. Pues gracias a estar poniendo ahí, estar poniendo el acento, hemos logrado que la autoridad se dé cuenta que estamos en un problema gravísimo. Estamos logrando un proceso de mejora de cómo las entidades miden y reportan los temas de seguridad a través de esta colaboración con la mesa que se da con el Secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fortalecer el activismo social. Gracias a la colaboración que hemos establecido con los organismos de la sociedad civil, con los observatorios locales, pues hemos logrado también apoyarlos para que se profesionalicen
profesionalice la forma en la que vamos a participar como sociedad civil. Y también, pues, fortalecer la colaboración entre nosotros, porque como les dije, la sociedad civil en realidad no necesariamente participamos o compartimos algo. A veces trabajamos en un mismo tema aisladamente y no compartimos recursos, no compartimos información. Y también, pues, hemos logrado acercarnos a las autoridades. O sea, sí hemos fortalecido esta relación con la autoridad, en donde es una relación de iguales, en donde reconocemos que ellos son la autoridad, que ellos son los encargados de ciertas cosas, que nosotros somos los responsables, pero que también nuestra labor es decir en qué no estamos bien. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los desafíos? Y esto es lo que hemos asumido como prioritario para el 2014. Pues mejorar la calidad de la información. Vamos a estar insistiendo constantemente hasta que la calidad de la información que nos va a permitir tomar decisiones certeras en materia de política pública no sea de calidad. Nosotros ahorita escuchamos a Medeo decir algo que me llamó mucho la atención. Gracias a que aumentó la denuncia, pudimos atender estos dos delitos en particular. Se pudo hacer un perfil, se pudieron tomar decisiones. Si no hay información de calidad, la política pública siempre va a ser una política pública. Un plan efectivo para el combate a la criminalidad y la corrupción, esto es lo que estamos terminando con fuerza, y entonces tratando de ayudar a la autoridad, pero también exigiendo. Buscamos que exista una disminución de la incidencia delictiva precisamente con una buena toma de decisiones en materia de política pública y aumentar la participación ciudadana. Adelante, por favor. Entonces, ¿a qué los invitamos? Y ya con esto voy a concluir. Precisamente sabemos que México tiene una bajísima participación social. En México hay aproximadamente unos 30,000 organizaciones de la sociedad civil registradas y probablemente hay mucho activismo que no es un activismo social registrado como tal. Pero países como Chile, que tiene un cuarto de nuestra población, tiene 10 veces más organizaciones de la sociedad civil. Y no nos comparemos con Estados Unidos, que tiene más de 1 millón de organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que aumentar. Lo que los quiero invitar es eso: quien hoy no participa, elija una causa. No tiene que ni irse a África, ni irse al Ártico, encadenarse a un iceberg y decir cámbienos y arreglen el cambio climático. O sea, si lo hacen muy bien, felicidades por ustedes, pero no crean que es necesario ir tan lejos. En su calle seguramente hay problemas de basura, de un tope, de baches, en su edificio. Empiecen a participar, elijan una causa y comprométanse. Porque en el momento en que los mexicanos nos hemos comprometido, hemos logrado grandes cosas. No somos productos por naturaleza, ni somos flojos por naturaleza. Podemos hacer grandes cambios sociales. Adelante, por favor. Muchas gracias y les dejo los datos del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? ¿Qué parte? Adelante. Bueno, mi nombre es Gustavo Arteaga y vengo aquí a observar ponencias y hacer reflexión con respecto a unos números por ahí, estadísticas. Quisiera preguntarte si dentro de esas estadísticas hacías mención de los números oficiales. Estabas contemplando obviamente las cifras negras que obviamente hay en la población. Desgraciadamente la falta de la cultura de la denuncia es obvia. En México no tenemos esa preparación. Todavía la aumentamos un poquito a que desgraciadamente en Procuraduría nos ponen 20,000 trabas, ¿no? Quiero hacer mención, servidor que está frente de un proyecto ciudadano que se llama Zona Segura Gabriel Pastor La Vista, el cual busca o tiene la finalidad
disminuir la delincuencia en ese perímetro, pero obviamente entendemos que hay muchos obstáculos por parte de la misma Administración de Justicia. Desde el hecho de que cuando llegas a la agencia, cuando me trabas, no te dicen que a veces hay que llegar con copias o postáticas y demás, bueno, pues obviamente se convierte en un trámite burocrático, ¿no? Mi pregunta estriba obviamente en eso, si dentro de esas cifras que contemplas está la cifra negra, ¿no? No, nosotros hacemos una referencia a la cifra negra solo en la Secretaría de Gobernación, que pedir disculpas, pero ese es el ejemplo. O sea, si no trabajamos con cifras oficiales, es muy fácil que desacredite la información. Lo que sí te puedo comentar es esto: estamos tratando de construir con las autoridades locales una base victimológica, porque entendemos esto. Lo que nosotros presentamos es incidencia delictiva y es averiguaciones previas, pero en una misma averiguación previa pueden haber 25 víctimas, y entre otras cosas, con los graves defectos que tenemos en materia de cómo registran las autoridades. A veces las autoridades registran un solo delito cuando en una misma averiguación previa vienen una serie de delitos desglosados. Precisamente que lo que estamos trabajando es cómo le hacemos para mejorar dos cosas. Uno, los sistemas de denuncia. Y aquí con algunas procuradurías sí se nos están acercados y nos han preocupado de nuestra esquadría. Ya que me estás madreando, pues dime cómo le hago. Y entonces dijimos, pues perfecto. Estas son las estrategias que hemos encontrado que han funcionado en el mundo y que se podrían hacer y que están dando, y nosotros no les cobramos un peso. Nosotros tenemos un mandato, que es no recibir un peso de la autoridad. Yo lo tengo en el acta constitutivo del observatorio, nosotros no recibimos un solo peso. Así es, la autoridad no quiere venir y donar un peso, yo los puedo hacer. Entonces, todo lo que hacemos es ayudarlos, pero también les decimos de dónde van. El problema es que no siempre la autoridad es tan rápida en hacer las cosas, aun cuando tenga la voluntad de hacerlo. Y esperemos que próximamente se haya modo de ir incrementando esa cifra blanca. No voy a atreverme a decir o a señalar a fulano. ¿Por qué crees? Porque todos nos sentimos de cierta forma que si nos inmiscuimos en algo podemos salir perjudicados. Falta esa protección ciudadana a todos los que evitamos una denuncia. Falta esa fiscalización gubernamental para que todos sus grupos, ¿sí?, todos sus complementos que tienen para terminar una gubernatura, ¿sí?, se haga posible. Porque si vieras que en la calle, allá en las agencias del Ministerio Público, una víctima se tarda más de 15 horas, ¿sí?, y a veces ya no regresa porque le dicen, no trajiste el papel, vete a traerlo, ¿sale? El agente del Ministerio Público evita hacer su chamba. Y todos nosotros, ignorando qué es lo que necesitamos, ¿sí?, vamos y acudimos a la denuncia que no es efectiva. Otra, tipo Amadeo, tenemos psicología en eso, tenemos ciertas pruebas periciales se nos exigen como víctimas. Bueno, ¿qué posibilidad hay que esas pruebas que se emiten directamente con el psicólogo se conviertan nuevamente en una prueba digna para la gente del Ministerio Público y no absorber la economía en un lado y después desgastar las periciales en otro? Esta situación que no se termina, por eso no podemos ganar solo y bajar. Nosotros por eso estamos, muchas gracias. Rápidamente, para darle una respuesta, porque sé que ya andamos con el tiempo encima, lo que sí, precisamente por eso estamos trabajando en los otros dos documentos sobre efectividad en materia de justicia, porque una cosa es la incidencia delictiva, y la incidencia delictiva nos muestra solo un panorama que hay que atender para prevenirlo y para combatirlo, pero nuevamente el problema para quien es sujeto, quien es víctima de un delito, es que una vez que es víctima del delito empieza todo un diagnóstico que es el proceso de restauración del daño en el caso en que se logre. Y ahí también yo sí quisiera poner dos cosas. Uno, desde la sociedad civil se puede hacer mucho.
Y los invito a que se acerquen a México Unión contra la Delincuencia, porque ellos traen un sistema de medición de la efectividad de los ministerios públicos. Y dos, hay una experiencia muy interesante que está llevando a cabo la Procuraduría de Guanajuato, y no me están dando un poco, entonces, ¿qué quiero decir? Pero sí es muy interesante y por eso vamos a ir a verlo directamente, que es denuncia en un minuto. Si te tardas más de un minuto, háblale al procurador. Así se llama el programa. Entonces, llegas a las agencias del Ministerio Público y te atienden, o sea, se evita todo el proceso porque te atiende directamente el Ministerio Público y dice, pásale aquí y luego siéntese por acá y luego tráigame esto. Y es también de, no importa lo que traigas o lo que lleves. Lo traes después, lo mandas o te llevamos a que lo recojas. Entonces sí hay forma de poder mejorar en esta. Muchas gracias por permitirme. Sin duda una ponencia magistral y en nombre del Observatorio Ciudadano de Puebla, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se les entregan los reconocimientos. El Observatorio Ciudadano Puebla, el Gobierno Municipal y la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla otorgan el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier Rivas Rodríguez por haber participado como ponente en el Foro Nacional Políticas Públicas de Prevención del Delito y la Violencia. En nombre de la Facultad de la Licenciatura en Criminología, muchas gracias por su participación y nuestro agradecimiento. Muy amable.